Salmo 19, versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bien, en esta noche vamos a ver que la creación da testimonio de la gloria de Dios. Yo creo que sin duda una de las cosas que más fue conocido en estos días fue este fenómeno, ¿no?, que se vio en el cielo, ¿no?, en estos días, el eclipse. Pero ¿cuántos de nosotros tuvimos la capacidad de hablar a las personas y de dirigir su atención no solamente al fenómeno de la naturaleza, sino al Dios creador que está detrás de todo eso? Y de eso habla este salmo en estos versículos 1 al 6. ¿Sabe que en la antigüedad ya habían escritos varios himnos a divinidades de la naturaleza, como al sol? Por ejemplo, en Babilonia había un himno dedicado a Shamash, el sol. También en Egipto, un himno dedicado a Aten. Pero no había hasta ahora ninguno parecido a este salmo, que está dedicado no a la creación, no a tomar a la creación o al sol o a la tierra o a los cielos como si fueran una divinidad a la cual adorar, sino que al Dios verdadero que está detrás de todo eso, al creador de todo esto. Este es uno de los salmos más hermosos y más conocidos de la Biblia. A través de toda la historia se ha hablado de este salmo. Por ejemplo, una de las mentes que se les considera más grandes de la historia, Francis Bacon, él hizo su propia traducción del Salmo 19 y es una de las más conocidas. También uno de los poetas clásicos ingleses, Joseph Addison, hizo también una oda basada en el Salmo 19. Y en el siglo XX, una de las mentes más brillantes y conocidas, C.S. Lewis, dijo que el Salmo 19 era el más hermoso de todos los salmos. Y también él dijo que es la pieza lírica más hermosa que se ha escrito en la historia del mundo. Así que vemos aquí un hermoso salmo que el Señor nos ha dejado para que pongamos nuestra atención no en la creación, sino en el Creador que está detrás de estas hermosas maravillas. Así que este salmo vamos a notar que habla de la tierra, habla del sol y por supuesto de los cielos. Este es un salmo que habla de los dos elementos más importantes y que son paralelos en la Biblia. Por un lado, notó que del versículo 1 al 6 habla de la creación, pero del 7 en adelante habla de la revelación de su palabra. Algo que también es muy importante considerar en este salmo es la palabra gloria. Sin duda que es una palabra clave aquí en este salmo. La gloria de Dios. La palabra gloria en el Antiguo Testamento significa algo así como el peso de algo, el contenido de algo. Y también puede significar sentir ese peso y estar abrumado por ese peso. En la Escritura vamos a notar que muchas veces los hombres que fueron expuestos a la gloria de Dios se sintieron abrumados, se sintieron incluso como muertos. ¿Recuerdan a Isaías? Él dice que cayó como muerto al ver la gloria de Dios. También Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que cayó como muerto al ver la gloria de Dios. Así que Dios en este sentido es glorioso, es grande, es pesado. Y de alguna manera, la falta de conocer qué es este peso produce un conocimiento y una relación imperfecta con Dios. La Escritura dice, mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de conocer a Dios. No es la falta de actividades, sino la falta de conocimiento. Conocer a Dios en su gloria. Y la gloria de Dios es básicamente el cúmulo de todos sus atributos. Todo su ser, todos sus atributos, esa es su grandeza, esa es
su gloria. Y vamos a ver que la mejor manera en que nosotros podemos glorificar a Dios, así como la creación glorifica a Dios en que la creación tiene la intención de que el hombre ponga su atención en Dios y no en la creación misma, la mejor manera en que nosotros podemos glorificar a Dios es que nosotros llevemos la atención de las personas a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestra salvación que tenemos, por medio de nuestro testimonio. Porque nosotros somos las únicas criaturas en este mundo creado por Dios que tiene algo que ninguna otra tiene. Fuimos creados, ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Así que, así como el sol, la tierra y el cielo en su majestad declaran a Dios, nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, podemos llevar a las personas hacia nuestro Dios. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, es la primera palabra que aquí se nos menciona. Los cielos fueron creados allí en Génesis capítulo 1, recuerdan, se le llama la expansión en el versículo 8 del capítulo 1. Y hermanos amados, esto es muy importante de comprender. La creación no es lo mismo que Dios. Nosotros no adoramos a la creación, ni los astros, ni las estrellas, ni los planetas, sino que adoramos al Creador, al Dios Creador que está detrás de la creación. La creación es algo hecho por Dios, que habla acerca de Él, pero al mismo tiempo, si usted lo nota, la creación es algo que impide que podamos ver a Dios directamente. Por eso que la creación que hace solamente muestra la gloria de Dios. Nos habla, nos testifica de lo grande, majestuoso y de los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su bondad, su amor, su providencia, su majestuosidad irradia en la creación y debe dirigir la atención de los hombres no a la creación misma, sino al Creador. Y esa es nuestra labor, llevar la atención de las personas que no conocen a Dios al Creador, no a la creación como lamentablemente vemos que los hombres lo hacen en estos días. Todos estaban preocupados de este fenómeno en el cielo, ¿no es así? Todos estaban pensando dónde vamos a estar, a qué hora va a ser y cómo lo vamos a hacer para poder presenciar este evento. Pero ¿cuántos estaban pensando en el Creador? Fue una oportunidad para nosotros, ¿no? Para dirigir su atención no a este fenómeno, sino al Creador, a Dios que está detrás de todo eso. La creación entonces de alguna manera funciona como un velo que impide que podamos ver directamente a Dios. Pero es un testigo que habla de Dios. Ahora, Dios tomó forma humana y vino a este mundo, el Señor Jesucristo. Él es la máxima revelación de la gloria de Dios. En Jesús nosotros podemos ver el rostro de Dios. Dice también aquí el versículo, los cielos cuentan. Los cielos cuentan. Hablan como un testigo, como un representante, pero hay algo más importante, el Creador. Lo importante no es el algo, los objetos de la creación, sino el Creador que está detrás de esta creación. ¿Y qué cuentan? Dice aquí el versículo, la gloria de Dios. Ya dijimos que la gloria de Dios significa la totalidad de todos sus atributos. Eso es la gloria de Dios. Su peso, su contenido. En este sentido es que nosotros decimos es glorioso. Pero el Nuevo Testamento agrega un elemento que el Antiguo no lo tenía. En el Nuevo Testamento la palabra gloria también tiene un sentido de la reputación de alguien. La reputación de alguien. Es decir, por ejemplo, cómo yo pienso de alguien y también cómo yo mismo puedo pensar de mí mismo. Ese también es un sentido de gloria en el Nuevo Testamento. Y hay un ejemplo muy bueno que lo encontramos en el apóstol Pablo. Recuerdan que el libro de los Hechos nos dice que Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto y allí se fundó la iglesia de Corinto. Pero ¿qué pasó un tiempo después? Surgió un grupo en la iglesia de Corinto que estaba en contra de Pablo, ¿cierto? Y estaban en contra de sus enseñanzas, de su doctrina. Incluso este grupo decía que Pablo no era un verdadero apóstol, ¿recuerdan? Y era un grupo que le produjo mucho dolor
al apóstol, pero había otro grupo que sí apoyaba a Pablo. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un mismo hermano, el hermano que fundó la iglesia, pero en esa iglesia habían dos grupos que opinaban distinto de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, me veo obligado a jactarme, ¿no? Y empieza a contar algunas cosas de su apostolado y su ministerio, pero él después dice, me he hecho un necio al gloriarme. Y concluye ahí en el capítulo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ve lo que hace Pablo? Pablo pensó en su propia gloria, pero en vez de eso, ¿qué hizo? Él encaminó todo para que Dios recibiera la gloria. No es todo lo que yo hice, sino fue Dios en mí. Y aquí llegamos a Dios. En el caso de Dios, la reputación de Dios no cambia por la opinión de nadie. La gloria de Dios depende totalmente de lo que Dios dice en su palabra de sí mismo. No tiene nada que ver lo que alguien más pueda opinar. Por eso que es tan importante el conocimiento de las Escrituras, a fin de conocer a Dios, su persona, sus atributos, sus obras. Recordemos, el pueblo no pereció por falta de actividades. Mi pueblo pereció, dice la Escritura, por falta de conocimiento, por falta de conocer a Dios. Así que no es como nosotros queremos acercarnos a Dios, es como Dios pide que nos acerquemos a Él. El mundo dice que tenemos que sentir, pero si hay algo que caracteriza a la fe cristiana es pensar. Dios quiere que pensemos. Dios quiere que meditemos en Él, en su palabra, en sus atributos, en conocerle cada vez más, porque sentir puede llegar a ser muy peligroso. Pero conocer a Dios y conocerle por su palabra y actuar de acuerdo a ella es mucho más seguro y mejor. Sigue diciendo el versículo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Firmamento es un sinónimo de los cielos. Y dice que no solamente nos cuenta acerca de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, sino que también anuncia la obra que han hecho sus manos. Es muy interesante porque en Génesis 1 simplemente dice Dios, dice ahí su palabra que Él hablaba solamente y el mundo fue hecho. Pero aquí agrega un elemento como un antropomorfismo que se llama, que es tomar una imagen humana y aplicársela a Dios. Aquí dice que Dios con sus manos formó toda la creación. También el Salmo 139 dice que sus manos nos tejieron en el vientre de nuestra madre. La creación habla de la gloria de Dios, testifica de Dios, y nosotros debemos llevar la atención de las personas no a la creación, sino decirles, hay un creador, un Dios bueno, amoroso, que te ama y que quiere salvarte. Y a nosotros también. Cuando vemos la creación, una obra maravillosa, majestuosa, debemos pensar en el Dios que está detrás de ella y adorarlo por eso. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es muy interesante la palabra allí, emitir, emite. ¿Sabe lo que significa? Significa un torrente continuo. Es decir, la creación que Dios hizo es un sistema tan perfecto que funciona y se sostiene a sí mismo. Así lo dice también Pablo en Colosenses. Él dice que Jesús sustenta la creación. La creación funciona y tiene un equilibrio perfecto. ¿Y quiénes son los máximos beneficiarios de esta creación? El ser humano. Dice el Salmo 8 que Él hizo toda la creación y al hombre al final y lo puso como el sello de la creación y lo coronó de gloria. La creación, un regalo de Dios para el hombre, para mostrarnos su amor y su perfección. Pero ¿qué ha hecho lamentablemente el hombre? Ha puesto sus ojos en la creación misma en vez del Creador. Nosotros estamos entonces en este mundo para guiar a las personas al Creador, para guiarlas al Creador y Salvador. El mundo está pensando hoy en la creación y en los beneficios que puede sacar de la creación y de este mundo. Pero si lo hace así solamente y pasa de este mundo sin haber creído en el Creador, va a despertar un día en el infierno, condenado
por no haber creído en el Creador. Y el Nuevo Testamento dice que el Creador es el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Génesis nos dice que Dios es el Creador y después en el Nuevo Testamento se nos dice que el Señor Jesucristo fue el Creador. Un torrente continuo tiene la creación. Se sostiene por sí misma. Es un sistema perfecto que Dios ha hecho. Un solo ejemplo lo podemos ver en el agua. La lluvia. Un sistema perfecto, diseñado por Dios. ¿Y qué está detrás de ello? La sabiduría de Dios, la mente sabia de Dios. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación nos muestra la sabiduría de Dios. Nosotros podemos decirle a nuestros niños, podemos decirle a las personas que no conocen a Dios también, mira, detrás de la creación está la mente sabia de Dios. No solo la grandeza de Dios, sus atributos, su gloria, está la mente sabia de Dios en todo este diseño perfecto que vemos detrás de la creación. Todo lo que necesita el ser humano y todas las criaturas que habitan este mundo lo tienen. Todo lo que necesitan, ahí está, Dios lo ha dado en su creación. Todo ha sido provisto por Él. Dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, la creación testifica de Dios sin palabras. Pero a pesar de eso, la voz amorosa de Dios se escucha a través de ella. Eso es lo que dice. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 escribió, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. No se escucha un lenguaje, palabras, al mirar la creación y la majestuosidad de la creación, pero sí ahí está la voz de Dios, diciéndonos que detrás de toda esta maravilla hay un Dios amoroso, creador, que está viniendo al encuentro del hombre y que su máxima revelación ha sido en la persona del Salvador, el Señor Jesucristo, y que ha venido a dar salvación a todo aquel que crea en Él. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Por toda la tierra salió su voz. Este versículo también Pablo lo cita en Romanos capítulo 10, versículo 8. Aquí se nos dice que este mensaje está en toda la tierra. En cualquier parte del mundo, en cualquier paisaje que el hombre pueda ver, este mensaje está. Hay un Dios bueno, sabio, todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra, y no tiene ninguna excusa delante de Dios. Es muy interesante que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de doblar nuestro cuello y mirar hacia arriba. Y no sé si ha notado que los animales están diseñados, creados para mirar hacia abajo, mirar hacia la tierra. Pueden doblar un poco la cabeza, pero su forma está diseñada para mirar hacia abajo o hacia adelante. Pero aquí en la creación, todo está hecho de tal manera que el testimonio de un Dios creador está por donde quiera que vayan y miren. Y dice también, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, usted puede ir al lugar más alejado de la tierra, o a aquellos lugares donde por el clima o por la geografía es imposible que una persona pueda vivir. Pero aquí dice, la voz de Dios y el testimonio de su gloria están allí. ¿Me acompañaría un momento al Salmo 139? Versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hasta ahí la lectura. ¿Hay algún lugar de la tierra donde no esté allí el testimonio de esta gloria? Ningún lugar. Donde quiera que vayamos, está este testimonio de la gloria de Dios, del Dios creador. Volvamos al Salmo 19 y dice también ahí el versículo, en ellos puso tabernáculo para el sol. Dios en esta creación extraordinaria, a cada cuerpo en el espacio le ha dado un lugar y una función. El sol siempre dará su función por la cual ha sido creado. E incluso ha determinado Dios un día en que el sol dejará de brillar. El sol no estará allí para siempre. Ya lo hemos estudiado. La Biblia nos dice que esta creación antigua un día dejará de existir porque Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y ya no va a haber necesidad nunca más de sol. Porque en el cielo, en el lugar eterno donde nosotros vamos a vivir, ¿quién va a iluminar todo? El Señor Jesucristo. Él lo va a iluminar todo. No va a ser necesario nunca más el sol, ni habrá allí noche. Nuestro Señor lo iluminará todo. Es muy notable allí la palabra tabernáculo. Tabernáculo. Porque Dios siendo infinito, siendo tan grande que ningún lugar lo puede contener, la Biblia dice que en Juan capítulo 1 usa la palabra allí tabernáculo como un verbo. Como un verbo. Dice, tabernaculizó entre nosotros. Se podría haber dicho allí. Cuando dice que Dios vino y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. La gloria de Dios como algo que podemos ver solamente en testimonio en la creación, en el resplandor, en algunos casos enceguecedor, que algunos tuvieron de la visión indescriptible de Dios, ahora la podemos ver en un rostro, en el rostro de Jesús, porque Jesús es la gloria del Dios revelada a nosotros. Y por eso es que nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos los que mejor podemos reflejar la gloria de Dios a otros, incluso que la creación misma. Porque podemos comunicar a las personas que aún no creen en Dios, verbalizando este mensaje de que hay un Salvador que les puede dar el perdón de sus pecados y la vida eterna, el Señor Jesucristo. Él es la más grande revelación de la gloria de Dios. Dice el versículo 5, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Como el esposo que sale contento de casa, con toda su energía a hacer las labores, o también dice allí, como un gigante o un guerrero que sale confiado y fuerte para celebrar sus triunfos. De un extremo, verso 6, de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del sol. Una función perfecta. Nosotros podemos incluso hoy saber exactamente a qué hora va a salir el sol mañana. Y podemos saber exactamente el horario en que el sol se va a esconder. Podemos ver claramente cómo funciona el sol en las diferentes estaciones del año y cómo el sol impacta la flora y la fauna de acuerdo al tiempo del año. Y su curso también dice allí hasta el término de ellos. ¿Se dieron cuenta cómo David no está tratando aquí en este salmo de debatir acerca de si Dios existe o no? David simplemente lo da por hecho. David está diciendo,
Hay un Dios eterno, verdadero, bueno, todopoderoso, infinito, que está detrás de esta gran y maravillosa creación. Y Él es tan grande que no lo podemos comprender. ¿Sabía usted que hay estrellas tan grandes y más grandes incluso que todo nuestro sistema solar? Hay una estrella que se llama Antares, que es más grande que todo nuestro sistema solar junto. Objetos que hay en el espacio que son inmensos. ¿Quién puede abarcar una inmensidad así? ¿Hay un ser que puede ser más grande que todo eso? Cuando nosotros nos comparamos cuán pequeños somos y cuán pequeño es nuestro pequeño planeta Tierra en comparación a la infinitud del universo, hay uno que es Dios. Dios es más grande y más glorioso que todo eso. Termina David diciendo, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando sale el sol, no hay nada que se pueda esconder de su calor. El sol tiene la capacidad de atravesar todo con su calor. Todo lo creado delatan la grandeza de nuestro Dios. Y como ya lo hemos dicho, Jesús es la máxima expresión de la gloria de Dios. El rostro de Dios que vamos a poder ver en el cielo por la eternidad. La mejor manera entonces, hermanos amados, de glorificar a Dios, así como la creación lo hace, es que nosotros, como hijos de Dios, como dice Pablo en Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados, podamos reflejar a las demás personas y mostrar a los que no conocen a Dios, que al vernos ellos a nosotros puedan ver el amor de Dios, la salvación de Dios y el perdón de Dios en nosotros. Vimos, hermanos amados, en esta noche que la creación da testimonio de la gloria de Dios. Y nosotros somos un poco más que eso. Somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y podemos dar incluso un testimonio mayor. Hablar claramente de Cristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas.